¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a Periodismo en Plural en este lunes 29 de septiembre. Gracias por estar con nosotros. Rosario Bareño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Es un gusto estar aquí. Un gusto también estar con Vania, Gabriel y Augusto, por supuesto. Augusto Chacón, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches a todas, a todos. Qué privilegio estar, Gabriel, Vania, Charo, tú mismo. Gracias. Vania. Muy buenas noches también a todos los que nos acompañan y además hace mucho que no me tocaba coincidir con ninguno de los tres. Bueno, contigo era en el último programa, pero no. Un gusto. Bienvenida, Gabriel Ibarra, buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes, Augusto, Rosario, Jaime, Vania y con este gran auditorio. Bueno, vamos a platicar hoy de tres temas. La disculpa pública que hizo el gobernador la semana pasada a familiares de víctimas de desaparición, padres y familiares que tienen más de 15 años buscando a sus seres queridos de los que no saben su paradero. El gobernador corrigió una disculpa pública que ya habían hecho funcionarios del gobierno estatal el 14 de agosto. Un gesto que le fue reconocido incluso por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México y sin duda un gesto que lo compromete. También vamos a platicar de esta detención de 28 personas que son considerados como guardias armados de la Iglesia de la Luz del Mundo, que se suma a este nuevo juicio para Nazón Joaquín García, el líder de esta iglesia que tiene su sede mundial aquí en Guadalajara, en Estados Unidos, en Nueva York. Fueron liberados estas personas por la violación al debido proceso el fin de semana. Ha creado muchísima polémica ese tema y también lo vamos a abordar, como también este feminicidio que se dio en Zapopan y que se atribuye como este nuevo corriente, una corriente oscura que se llama del celibato involuntario o incel, pues que está dando también mucho de qué hablar. Los temas con los que le presentamos hoy, Periodismo en Plural. Iniciamos con el tema de la disculpa pública. Charo, ¿cómo la viste? A mí se me hace, el gobernador tuvo un gesto que se debió haber dado, de empatía, sensibilidad, se me hace bien. Sin embargo, esto va más allá de, obviamente, la disculpa que era obligada, pero en mayor coordinación, ¿no? Porque el Estado ya tiene más de 212 fosas clandestinas a cifras de agosto de este año, las últimas, y más que todo una coordinación para estar erradicando este tipo de acciones. ¿Y con quién? Pues para combatir los grupos delincuenciales, mayor eficacia, mayor capacidad de atención a las familias, y te lo digo por qué, y se los digo por qué. El último caso es del 26 de septiembre de una madre de Nayarit, de Tepic, Nayarit, donde desde el 30 de marzo que desapareció su hijo Pablo, en ese año, el 30 de marzo del 2023, ella forma parte de la Red Nacional de Búsqueda. De hecho, se llama Alejandrina, la señora, y ella estuvo buscando a su hijo a través de la Fiscalía Estatal de Nayarit, pidiendo datos a la Fiscalía Estatal de Jalisco. Sin embargo, esto eran negativas tras negativas tras negativas. La presión fue de lo último ante la Fiscalía General de la República, ante la Secretaría de Gobernación. De hecho, cuando dijeron, sí está tu hijo, aquí está, acude a Lagos de Moreno. Ella acudió con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Le dijeron, tu hijo está en Guadalajara. Vino a Guadalajara, negativas. Para esto previamente había negativas de búsqueda y de darle información a la señora de la Fiscalía Estatal de Nayarit, de la Fiscalía Estatal de Jalisco, de la Fiscalía Estatal de Zacatecas. Y así, o sea, representantes, MPs, decían, nosotros no tenemos por qué buscarlo, desapareció en otro estado, ¿por qué lo tenemos que buscar? Cuando ella consignó que su hijo, el teléfono marcaba, la demarcación era en Encarnación de Díaz, por eso la insistencia aquí en Jalisco. Además, a raíz del hallazgo en el rancho Izaguirre, ella reconoció los tenis y por eso fue la insistencia. Sin embargo, cuando llega y que le dicen, tu hijo, las autoridades aquí en el estado le dicen, tu hijo lo tenemos desde
el 14 de abril del 2023, tú dices, ¿cómo es posible 14 días después de haber desaparecido y que se den este tipo de hechos? Y como ya los hemos visto anteriormente, cuando las madres llegaban, casos de sus hijos, familiares que tenían un año en el CEMEFO, en diferentes municipios, o en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por eso te hablo de la falta de capacidad, de la atención, de la empatía de las autoridades, de las omisiones, de la negligencia que existe de este tipo de instituciones, o como el Centro de Identificación Humana aquí en la Fiscalía del Estado, de que se han dado más prioridad a los hallazgos inmediatos y no a los de larga data. Claro. O sea, no es posible. O sea, yo creo que esta disculpa la veo bien, pero yo creo que debe de ir más allá. De hecho, pues la disculpa la recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos justamente por las quejas de esta familia que decía, tenemos 15 años buscando a nuestros familiares sin el acompañamiento debido de las autoridades. Sí, creo que es importante poner un poco en contexto también a los que nos están acompañando esta noche. Esta disculpa pública no es porque al gobierno se le haya ocurrido o haya sido, de que haya nacido de ahí. Es una recomendación del 2023. Del 2023, sí, desde el que 2023. el gobierno pasado ignoró. No hizo, y que estamos viendo que estas disculpas se están ofreciendo 2 años después de que fue la recomendación, y son entre 15 años después de que esta señora está buscando a su hija, a la pareja de su hija, que dejaron un niño pequeñito, que en este entonces ya es un adolescente. Y que estuvo ahí en el acto. Y que estuvieron ellos, los desaparición en los límites de Jalisco y Zacatecas. Entonces desde ahí empezó el peloteo de entre que una autofiscalía y la otra. ¿En qué va esta recomendación? Es por todas las omisiones y los malos tratos que han recibido durante todo el proceso por parte de diferentes autoridades. Se habla de esta disculpa, sí es un gran avance porque se está reconociendo que hay un grave problema en el Estado, sobre todo en Jalisco, y este es un tema súper sensible porque estamos hablando de más de 16,000 desaparecidos. Deja un precedente claro. Pero además también ellos mismos lo decían, si no se tienen acciones concretas más allá de la disculpa no va a alcanzar para más. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de fiscalías, de instituciones, de CEMEFOS que están, como ahorita ponía el ejemplo Charo, están saturadas, están sobrecargados de trabajo, y ellos se quejan de que muchas veces termina siendo una carga más los casos de cada una de estas personas. Terminan revictimizándolos cuando van a acudir a pedir información. La señora hablaba de que tardó 3 años para que le permitieran ver la carpeta de investigación, y fue cuando ella se enteró en esta carpeta que habían solicitado dinero para liberarlos. 3 años después de que había estado buscando. Dice, a lo mejor ellos podrían haber tenido otra oportunidad de que los encontráramos en ese entonces, si sabíamos que estaban pidiendo dinero, pero la señora nunca supo hasta 3 años después. Van a la baja los temas de desaparición en lo que va del gobierno de Lemus. Sin embargo, está ahí el tema de las fosas clandestinas, ¿no? Que ya aumentaron en número en lo que va de este año respecto al 2024, y la aparición de lugares como la fosa clandestina de las Agujas, Gabriel, donde pues ya van 270 bolsas con restos humanos. Yo creo que el problema es de mucho fondo, y estas noticias, independientemente de que esté dando resultados las nuevas estrategias, se van a seguir dando durante los próximos meses y los próximos años por la magnitud del problema, pues. En un sexenio pues fueron más de 10,000 los desaparecidos, sexenio anterior, y lo quiero poner en contexto también en comparación a otras desapariciones históricas que se han registrado, como la de Chile, ¿no? Con el gobierno de Pinochet, donde el Estado ahí fue el principal factor de desaparición, las represiones, etcétera, y fueron cerca de 4,000 en más de 10 años de dictadura, y aquí en 6 años, pues más de 10,000, 15,000, no sé cuántas, pero terrible el suceso en el mapa mundial, incluso Jalisco. Y luego vimos también en el pasado sexenio cómo este tema irritaba al señor gobernador. Lo irritaba cuando los periodistas se lo preguntaban, o alguna de las madres de los familiares de los desaparecidos
le pedían, le exigían, le reclamaban, se manifestaban en Casa Jalisco y les apagaban la luz, no les daban facilidades, muchas ofensas recibían y fue un gobierno cerrado. Entonces yo sí destacaría el cambio de actitud del nuevo gobierno, esa empatía, esa apertura, ese diálogo que se ha tenido con los colectivos y de aceptar que es el principal problema que vive Jalisco, ¿no? Yo creo que el principal problema, no de ahorita, sino de muchos años. Imagínate, pues, si un desaparecido, el dolor que significa para las familias, imaginémonos, pues, 15,000 desaparecidos. Es terrible esto. Ahora, el otro punto también que señalan es precisamente que, pues, ver resultados de este gobierno, y es el gran reto, el gran desafío que tiene Pablo Lemus, pero yo creo que es destacable el hecho de que haya aceptado el tema como tal, como es, crudo como es, del tamaño que es, el diálogo que está teniendo cada mes con los colectivos y las acciones diversas que se están presentando. Van cerca de 7 meses de este gobierno, habrá que ver, ya llegaremos un año y habrá que hacer un recuento completo sobre los resultados, si está haciendo lo pertinente, si se podría estar ganando o acotar de entrada este grave problema, y luego si se va disminuyendo, una revisión integral de la estrategia que se está haciendo. Pero bueno, para mí como periodista, como observador, el hecho de que el gobierno haya aceptado la magnitud del problema, se hayan ofrecido disculpas y se haya actuado con sentido de humildad, y una disculpa no nada más a los familiares que estaban ahí presentes, sino a todos. El Estado pidiendo una disculpa a las 15,000 familias que han sufrido este gran flagelo, ¿no? Augusto, esta disculpa va en la misma línea del gobernador desde su fase de gobernador electo, que empieza a platicar con los colectivos, le da importancia al tema creando una secretaría de inteligencia y búsqueda de personas, pero el problema ahí está, y se compromete, aparte de esta empatía, a tratar de, pues, que se vayan evitando las desapariciones, que se vayan dando con los responsables de estas fosas clandestinas, ¿no? Sí, es tiempo, y lo hemos dicho, de poner en el centro lo que hay que poner en el centro en este fenómeno de los desaparecidos. Y en el centro está el dolor. Ya decía Gabriel, 15,000 familias que todas las noches de toda su vida van a estar esperando que su ser querido abra, toque la puerta, llame por teléfono. Es un dolor incesante. Madres y padres que se conforman con encontrar restos. Eso es lo que debe estar en el centro. Si ponemos en el centro la disculpa del gobernador, la que ofreció el gobernador, que es una disculpa que enmienda la falla que tuvieron funcionarios de su gobierno apenas un mes antes, claro, que lo hicieron a regañadientes, que lo hicieron completamente ajenos al dolor que puede estar sintiendo una madre. La disculpa no le va a devolver a su ser querido. La disculpa le va a decir, y ese es el fondo, entiendo por lo que estás pasando. Pero no basta, en términos de los protocolos que tienen que ver con esto, no basta, porque la disculpa es una parte de lo que debe incluir un acto de estos. Una es verdad. Además de la disculpa, supimos qué pasó, qué autoridades se coludieron para que el Estado tuviera que ofrecer estas disculpas. Otra es reparación del daño. ¿De qué manera se repara? Es irreparable. Pero así como una disculpa es un gesto, una reparación de cualquier tipo es todavía un gesto más profundo. Decir, sí, nosotros nos equivocamos, nosotros el Estado, no importa quién gobernara. Nosotros presumiblemente delinquimos para que esto sucediera, porque no cumplieron con su obligación. Y lo más importante, que debe ir unido a la disculpa y que tiene que ver con lo que Pablo Lemus ha estado intentando, la garantía de no repetición. ¿Qué garantías nos está ofreciendo el Estado mexicano, representado en este caso por el gobierno de Jalisco,
para que estas desapariciones de ese modo y de cualquier otro no se repitan. Sí, hay que reconocer al gobernador que se necesita entereza para pararse frente a una madre y ofrecer estas disculpas. Sí, como gobernador necesita ofrecer todo lo demás. Con esos gestos él tendría de su lado a toda la sociedad, porque sí, es el problema número uno que tenemos en el Estado. Sin duda. Y como parte de esa verdad que nos hace falta conocer o que nos hace falta construir es por qué Jalisco es propicio para que esto suceda, por qué somos el número uno en el país. Eso hay que responderlo. Tienen que ver las autoridades, tiene que ver el anquilosamiento de la provisión de justicia, tiene que ver cómo está metido el crimen organizado hasta las más hondas entrañas de la vida social del Estado. Esa verdad es la que tenemos que conocer. Sin esa verdad, que no es que alguien nos la vaya a decir, nos la tiene que proponer, y nuestra experiencia como ciudadanos de este Estado, ciudadanas de este Estado, nos debe decir, sí, eso que me está diciendo la autoridad tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. Y yo voy a contribuir en esto. Hay que festejar, no festejar, reconocer que el gobernador tuvo un gesto adecuado, pero asimismo hay que reconocer que falta un buen trecho, porque lo más importante es la garantía de no repetición. Me parece que esa garantía no la tenemos. Y de mayor acompañamiento en este pues lastre en la seguridad pública de Jalisco y del país, que ha hecho emerger a esta figura que ya es prácticamente cotidiana, las madres buscadoras. Sí. Y el reflejo que vemos en las calles, las fichas pegadas por todas partes. Las fichas, o sea, de ese tamaño es el problema que ya aparece con estos personajes. Y de que ya, que fueron las impulsoras de todo esto, ¿no? De las búsquedas, acaba de ser el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que son los que fueron los que estuvieron en el Rancho Izaguirre, en Las Agujas, ahora en Arroyo Hondo, que es el último, y tú ves cómo con las varillas, bolsas tras bolsa, y ellas dirigiendo a los que les ayudaban, o ellas mismas sacando las bolsas, o sea, el riesgo todo para eso, ellas. o sea, encontrar, ¿sabes lo que decía Augusto, no? Es el dolor. El centro de todo esto es el dolor de saber que que estás ayudando a encontrar al familiar de alguna de tus compañeras o compañeros, pero también estás tratando de buscar a tu hijo o hija o algún familiar, ¿no? O sea, es indescriptible el dolor que ellas pueden ser, y yo lo que critico es la falta de empatía, la frialdad de autoridades o de dependencias que deberían de ser más empáticas con estos colectivos. En esto sin duda ha habido un gran contraste del gobierno de Pablo Lemus a su antecesor, al gobierno de Enrique Alfaro, pero aparte de estos gestos, de este reconocimiento, de esta disculpa pública, sin duda falta también mejorar el acompañamiento que tiene que hacer la autoridad a estas familias en su búsqueda, y lo más importante, mejorar el trabajo de la Fiscalía, de su relación con las policías municipales, con las policías federales, para parar estas desapariciones que provocan pues un enorme dolor en las familias, y que, como ellas mismas dicen, los llevan a una fase de estar muertos en vida, como siempre dicen estas familias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de la luz del mundo y estas guardias que encontraron allá en Vistahermosa, Michoacán, que fueron liberados, pero bueno, que está dentro de toda esta polémica en la que están los dirigentes de esta iglesia. Uno de ellos, Nazón Joaquín García, sentenciado por delitos sexuales en Estados Unidos. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. La semana pasada llamó muchísimo la atención la detención de un grupo de más de 30 hombres a quienes se estaba capacitando allá en un vivero del municipio de Vistahermosa, Michoacán,
que prácticamente está conurbado al municipio de La Barca, Jalisco. Está aquí a menos de 2 horas de la ciudad, donde está, como usted sabe, la sede mundial de la Iglesia Luz del Mundo, cuyo dirigente está detenido desde el 2019, Nazón Joaquín García, en Estados Unidos, acusado por delitos sexuales. Y este mes, a principios de mes, también se detuvo a la madre de Nazón Joaquín García, a unos parientes y a otros cómplices acusados también de ser parte de esta red de tráfico y abuso sexual infantil también en casos. Entonces eso se sumó a este tema, Augusto. Sí, tremendo, tremendo. Pero finalmente los liberaron por la violación al debido proceso, después de haberle encontrado armas, de estar coludidos, pues de alguna manera con acusaciones tan graves para los dirigentes de esas iglesias, a los que supuestamente cuidaban, ¿no? Como guardias que no se permiten en la ley, y menos en una iglesia. Bueno, el debido proceso se violó como es debido, justo para que puedan salir libres. Sí, es tremendo porque todo lo que señalaste de las sentencias en California a escala estatal y ahora el juicio federal que está siguiendo Nazón Joaquín en Nueva York, son muy graves. Cuando México no tenía ninguna carpeta de investigación abierta, y no porque no hubiera señalamientos. Desde siempre, desde su abuelo. Son décadas. Sí, son mil. Pero pusimos en el centro estas milicias que estaban entrenando, y tiene que ver con algo que la Luz del Mundo había gestionado muy bien, al margen de sus fieles, honestos y creyentes, que no tienen nada que ver con esto. Es un asunto de la jerarquía de esta congregación. Y lo decía la presidenta el viernes, ¿no? Que le preguntaron y dijo, la Secretaría de Gobernación debe de investigar a los dirigentes porque los fieles pues son de buena fe. Claro. Y son miles y miles. Sí. Ellas y ellos actúan de buena fe, pero a lo que iba es que si algo ha cultivado la jerarquía de esta congregación son las relaciones políticas. Y en este país algo que también es debido es que esas relaciones políticas te proveen algo muy, muy importante, que es impunidad. Y está probado que la impunidad que obtuvieron les vino muy bien, a despecho del color al que apoyaron, porque también se aclimataron muy bien o fueron resilientes en el clima político, para decirlo en términos actuales. ¿Por qué no tener unas milicias? ¿Por qué no entrenarlas? ¿Por qué no traer a un capacitador externo? ¿Quién les puede decir algo? No era para proteger a su grey, era para proteger los negocios que ellos estaban haciendo. Sí, es terrible que lo hayamos encontrado por lo que revela de la jerarquía de esta congregación, pero sobre todo por lo que revela otra vez del Estado mexicano. Así es. Están formándose grupos de la Luz del Mundo o de cualquier otro para protección o como grupos de choque. Por primera vez de prosperar y de caminar esta indicación presidencial de que la Secretaría de Gobernación investigue, se estaría tocando a este grupo familiar, a esta estirpe, ¿no? De abuelo fundador de la Luz del Mundo, Hijo. Padre que continuó e hijo hoy detenido. A los 3 se les había señalado de ese tipo de delitos y, como mencionaba Augusto, nunca se abrió una sola investigación en México. Hoy hay solicitudes de apoyo, de ayuda de Estados Unidos para seguir investigando los delitos del que ya está detenido allá. Podríamos llamar las grandes complicidades del poder político con el poder religioso, ¿no? Cómo la religión se convierte en un instrumento de poder, de manipulación, y una serie de canonjías como la que hemos visto, y pues escandaloso esto, y no es una novedad porque como periodistas tenemos décadas que pues lo conocíamos, hubo reportajes que se realizaron, investigaciones de cada cierto tiempo, donde se daban a conocer historias y luego nuevas historias, nuevos sucesos, acusaciones. Y luego veíamos cómo también en las mismas familias se confrontaban unos con otros. En Televisa hay que recordar
aquellos reportajes de Ricardo Rocha, haciendo las primeras denuncias contra Joaquín. Sí. Y Bueno, sí, esas fueron muy Samuel sonadas. Joaquín. Con Samuel, contra Samuel. Y luego, la forma como opera un sistema de gobierno y de poder, ¿no? Sin importar colores. Y estos como que entendieron muy bien ese sistema. Simplemente, pues, sí, son decenas de miles o cientos de miles de seguidores que tiene. Y con una gran influencia de los pastores sobre estos, que un día, un año, votaban por un color, 3 o 5 años después por otro color. Y luego con posiciones también que les Han daban. ido ganando posición. Posiciones, diputaciones locales, federales, senadurías, Puestos en el Poder Judicial. puestos en el Poder Judicial. ¿Tiene el gobierno? Y bueno, las complicidades es lo que viene a que este tipo de tumores se hagan muy fuertes, porque efectivamente las denuncias se hacían, pero el gobierno mexicano, el sistema judicial no actuaba. Y nuevamente tenían que ser de fuera que se hicieran las denuncias en Estados Unidos, pues para que se pusiera el dedo en la llaga. Y este suceso, que podría ser menor, de estos 37 personas que fueron descubiertas en Michoacán, pues da pie a que se hagan una serie de preguntas: ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Para qué lo hacen? ¿Es para proteger sus intereses? ¿Preparan su propia policía? ¿Tienen cuerpos de seguridad nacional, como otras empresas que hay en el país? Y bueno, refleja pues a lo que ha llegado un grupo religioso de control de almas, de personas, para sus fines perversos, como lo hemos visto. Y quiero hacer un hincapié también aquí de los fieles, de los seguidores de esta iglesia, que ellos no tienen ninguna culpa. Y conocemos a varios de ellos que son seres extraordinarios, personas, buenos ciudadanos, etcétera. Pero bueno, han sido, pues, son los líderes, son los que están al frente, los que han hecho este tipo de perversiones dolorosas y de escándalos. Pero también nos debe llevar una reflexión hasta dónde puede llegar el tema de la manipulación de la religión, de cómo usar a Dios, ¿no? Lo divino para esto. Y por eso podemos recorrer 5,000 años de historia humana tranquilamente. Muchas. Y la historia se repite, ¿no? Se repite. Pues por primera vez pueden ser investigados, Vania, en México. En México. Donde nunca... Creo que es importante el contexto que nos daba también ahorita Augusto, de que aquí en México no hay carpetas abiertas, ya se conocían algunas denuncias, hay testimonios de personas. O creo que hay una por ahí, pero no avanza. Que se quedan estancadas, nada más. Y en este contexto, ahorita en California, fue sentenciado por abuso sexual de menores el líder de toda esta iglesia, pero además acaban de abrir otra carpeta de investigación que está en Nueva York, que esa, ojo, es por crimen organizado y además tráfico de personas. O sea, si leemos lo que está sucediendo de estas 38 personas, que era un estadounidense, los detuvieron en un campo de entrenamiento, que iban con algunas armas, algunas de utilería, equipo táctico, o sea, tenían todo un equipo. ¿En qué momento una jueza fue la que los dejó libre? Decía que era porque llegaron sin orden de cateo, es lo que se hablaba, y por el tiempo que pasó entre su detención y en el momento en que la presentan ya en la fiscalía. Eso fue el argumento para poderlos dejar en libertad, que me parece que sí es importante poner como atención, porque también se da esto justo en un momento en el que se acaba de renovar todo el Poder Judicial, también por eso jaló la luz, y se habla de algunos testimonios y de algunos reportajes que se han hecho en diarios internacionales de cómo este sistema de seguridad, porque lo que dicen que ellos estaban haciendo es que los estaban entrenando para hacer una guardia de los familiares, o como decían ahorita mis compañeros, para los negocios que tienen ellos aquí en México para estar cuidando. Pero también se hablaba de algunas personas o algunos testigos o más que incluso fueron secuestradas o que fueron retiradas para que no declararan. Creo que eso es importante, y sobre todo tomando en cuenta un tema tan sensible que tiene que ver con estos centros de adiestramiento. O sea, acabamos de verlo aquí en nuestro país y de repente encuentras a alguien que están preparándolos en un campo así. Claro que va a saltar y que va a ser nota nacional y que va a ser nota internacional, y que si los liberan vuelve a ser
es nota internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de centros a donde se han estado llevando a jóvenes de todo México, engañados, que han estado también llevándose a otras personas. Por supuesto que iba a jalar la atención. Veremos qué es lo que dicen, porque hablaba precisamente la presidenta que iban a investigar cómo fue lo que se dio el proceso, si ellos tenían algún permiso o no, incluso para estar operando ahí, pero en cualquier otra persona que se encuentren con un arma en la calle o en cualquier otro lugar. ¿Qué pasa en esos espacios? Si realmente los dejarían libres al siguiente día o en otras circunstancias. Como que ahí fue muy expedita la justicia Así para soltar a estos hombres vinculados a la Iglesia de la Luz Y hay del que Mundo. recordar, Jaime, que estas milicias de la Luz del Mundo también los tuvo el antecesor. O sea, no vienen de ahorita. Ellos ya lo traen. De hecho, hay denuncias de algunos testigos que fueron privados de su libertad o amenazados para que no continuaran con estas denuncias. Así es. Y algo que caracteriza a la Iglesia La Luz del Mundo, aquí ya lo comentaron mis compañeros y Vania, es una disciplina férrea al interior de la Iglesia de la Luz del Mundo. Muchos dicen fanatismo, otros fe. Yo me quedo con fe, en el sentido de que hay una devoción, una fe del grueso de los fieles hacia estos líderes, porque a pesar de estas acusaciones, esto viene del 2019, cuando empezaron todas estas acusaciones contra Naasón Joaquín. En Estados Unidos. Y eran comunicados, era una red en las redes sociales, o sea, estaban defendiendo con unos comunicados uniformes, como que era un formato al interior. Me acuerdo de las últimas coberturas que hice, llegas y tú sabes que tienes que llegar al área de prensa, pero te ponen a una persona. Es tu sombra. No puedes caminar tú no sola puedes preguntar a un, yo dijera, el fiel, aquí el Señor, no puedes preguntar. Tú traes esta sombra, oye, es que quiero hacer una entrevista a ver qué... Son en agosto las festividades de la Iglesia de la Luz del Mundo. No puedes preguntar. Te dan un reporte al final, todo lo que pasó de la Santa Cena. Cuando entras, me acuerdo que fue del primer año, porque estaban esperando el mensaje de Naasón Joaquín desde la cárcel, que sí hubo ese mensaje. Y hubo un momento en que todos ellos lloran y se abrazan. Y tú dices, híjole, no lo había visto, a mí no me había tocado así en persona, o sea, presencial. Un fervor así, y que tú dices, híjole, no me había tocado ni en la religión católica, ¿no? Pero de eso te habla, el crecimiento exponencial de la Luz del Mundo ha sido bárbaro en los últimos años precisamente, y sobre todo las redes sociales. Con las redes sociales crecieron mucho en las pandemias. En la pandemia, estaban las oraciones, eran determinada hora, las reuniones que había eran vía virtual. Y se comunicaban a todos los países a una determinada hora. Ese es un grado de disciplina férreo que tienen, y lo que hablaban mis compañeros, y a mí me tocó y les ha tocado, la vinculación con los grupos políticos, con los partidos políticos, que unos dicen, tenemos a la Luz del Mundo antes de las elecciones y ya ganamos. Porque es un grueso, es un número bastante importante de fieles en la hermosa provincia donde están enclavados ellos. Y aquí está sentado, hablaban de denuncias. La Luz del Mundo sucede aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, y tú dices, ¿cómo es posible que no haya señalamientos o no haya denuncias aquí en Guadalajara o en Jalisco, en México? Han pasado administraciones estatales, municipales, federales, y ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobernación, que es la que debería de revisar el estatus de los grupos religiosos o de las religiones, de las iglesias? Hasta ahorita que la presidenta está diciendo, bueno, la Secretaría de Gobernación debería de revisar el estatus que tiene la Iglesia La Luz del Mundo. Eso fue el viernes. Hay que ver si esa semana la Secretaría de Gobernación emite un comunicado o nos dice, o las efectiva, efectivamente. Pero sí, las denuncias y los señalamientos, acusaciones contra el líder
de esta iglesia son muy delicadas, son muy graves, pero aún así les dolió mucho, aparte de que les dolió mucho, pero ahora lo ves en redes cómo ha sido también el manejo de los mensajes a favor de la mamá, de que ella las conocen, trabajaron con ella de manera personal, como es una persona virtuosa, es una persona honesta, es una persona incorruptible, son más o menos los mensajes que dan acerca de la mamá. Por eso te hablo de que a diferencia de otras religiones hay una disciplina con los fieles. Yo no critico a los fieles porque realmente es una población dentro de esta iglesia que tiene mucha fe. Tú entras a una casa de ellos, como tú dices, a una dependencia y está la foto de la presidenta de la República, de acuerdo, o el gobernador. No está la foto en este caso de Nazón Joaquín o del anterior, de su papá. De Samuel. De Samuel. O de su abuelo. O de su abuelo, exactamente. Así es, o sea, hay que entender, o sea, también comprender a ellos, a los fieles, ¿no? Muchos criticamos desde esto porque sí son perversidades, como bien lo dijo Gabriel, de todo lo que hizo hay abusos a menores probados contra y a menores de edad, contra los creyentes, contra con la feligresía, misma feligresía, y además con menores de edad. Con menores de edad. Niños y eso es deleznable, totalmente. Pero bueno, han tenido la habilidad para relacionarse con el poder, ¿no? Se dice que desde el origen, en 1929, que hay un apoyo del naciente oficialismo priista para como hacerle contrapeso a todo el movimiento cristero que había también acá en los Altos de Jalisco, en la zona occidente del país. Y es cuando nace y tienen enormes relaciones con el PRI, pero luego con el PAN. Y con MC. Luego otra vez con el PRI, con MC y ahora con Morena. O sea, sí, tienen mucha habilidad para ello, ¿no? Sí, se han mimetizado de acuerdo a las necesidades. Creo que necesitan investigar por qué estos grupos de choque. La Secretaría de Gobernación necesita revisar su estatus y la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de administración tributaria, necesita revisar cómo recibía los donativos, porque ellos tienen que llevar una cuenta que es fiscalizada, como cualquier sociedad civil, de dónde llegaban, cuánto es, cumplen con las leyes antilavado, porque son súper estrictas ahora las leyes antilavado. Claro. Tú no puedes recibir un donativo si no tienes un legajo de la vida de quien te donó. ¿Cumple eso la luz del mundo? Muchas hebras hay para tirar de ellas y deshacer este ovillo. ¿Quiere el Estado mexicano? ¿O solo va a ir entregando lo que desde Estados Unidos le pide? Así es. Bueno, pues ahí ya está la palabra empeñada de la presidenta. La semana pasada dijo que la Secretaría de Gobernación tendría que investigar lo que sucede con la iglesia a partir de este grupo. Habrá que ver también si se trata de reponer el proceso, seguir investigando a estos hombres o sucede, ¿no? Pero yo creo que es momento de que se empiece a investigar lo sucedido desde la autoridad, desde el gobierno mexicano y no solamente a través de gobiernos extranjeros, como es el caso de Estados Unidos, donde sentenciaron a Nazón Joaquín García. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Entramos a nuestro bloque de cierre. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Llamó muchísimo la atención pues un caso de feminicidio más, un grave de por sí, pues muy preocupante, pero por la forma en que se dio, llamó muchísimo la atención. Expertos inmediatamente lo ligaron a esta oscura corriente llamada incels, por sus siglas en inglés, célibes involuntarios, que les da hombres jóvenes que les da trabajo relacionarse con las mujeres. Tienen ahí una especie de rencor por no poder establecer una relación, por sentirse rechazados, y eso los lleva al extremo violento del feminicidio, Vania. Así es, creo que sí es importante irnos un poquito atrás de dónde surge el término de incels.
Fue hace 30 que tienen años. todo un lenguaje Sí, para, no, hablar, todos. para mencionar a las mujeres. ¿Qué a los son? hombres. Ellos, había una chica que se dio cuenta que en su juventud o ya casi adultez, nunca había tenido novio, nunca había tenido una relación con alguien, entonces le ocurrió en ese entonces, hace 30 años, abrir un blog para todas aquellas personas que fueran ya mayores y que nunca hubieran establecido una relación con alguien, que les costara poder tener relación con alguien. Este espacio o este blog se llamaba Proyecto de Celibato Involuntario. O sea, eran célibes no por su gusto, sino porque no podían hacer otra cosa. Y que creo que esta mujer ya está arrepentida. de No, lo claro, que está escribió. arrepentidísima Sí, porque ella además dejó el blog porque empezó a andar con alguien más, entonces dejó como la página y de ahí nació el término incels, que así se les conoce, pero de haber empezado como un espacio para que las personas compartieran sus experiencias, para que sintieran apoyo de otras personas, se transformó totalmente a otro extremo. Y ahora las páginas son de odio contra las mujeres, porque ellos culpan a las mujeres de no poder tener pareja, de rechazarlos, de que ellos se sienten menos, que porque son mujeres interesadas, son mujeres con estándares muy altos. Pero ojo, también hay cierto odio, porque van a decir, sí, pero los que han atacado también son hombres. Son estos grupos radicales, se radicalizaron, que también odian a los varones que tienen parejas felices o que tienen una relación con alguien estable. También hay cierto odio o rechazo hacia estas personas. Ellos, Y que los llaman de cierto nombre, ¿no? a las, pues, ojo, de hecho, para que tengan mucha atención también, si en los chats, y que yo creo que sí hay que poner atención a lo que ven los jóvenes, porque la mayoría, los adolescentes, si ven la palabra incels en los chats de sus hijos o en algún lugar, ojo, porque sí es una bandera roja de que algo está pasando. A los varones que son como atractivos les llaman chats. Y a las mujeres que son guapas, y a los dos los odian igual, les llaman Stacy's. Entonces, son como los dos términos que ellos tienen en sus códigos dentro de estas. ¿Y por qué sale a la luz? Porque la semana pasada un chico en el CCH de la UNAM llegó y apuñaló a otro chico que estaba con su novia. Estaban los dos juntos y él llegó y le apuñaló. Hay otro señor que está herido porque trató de intervenir. Después, cuando trataron de perseguirlo, este hombre, el joven, se aberrojó de un tercer piso y se rompió las piernas. Pero se encontraron en este caso que había algunos mensajes que decían: nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele. Había mensajes en foros de incels de este chico que entonces derivan de que es este movimiento. No es algo nuevo. Hay otros casos en California en el 2014, un estudiante de 22 años. Este joven mató a 6 personas y después se suicidó. Dejó un video antes en YouTube en donde decía la venganza de Elliot y también lamentaba el rechazo de las mujeres. En el 2018 y el 2020, otros 2 chicos de 17 años hicieron lo mismo en Canadá. También les dieron cadena perpetua y también eran parte de este movimiento o de este grupo o fenómeno de incels. Y en el 2021, otro chico de 22 años en Inglaterra fue en contra de su mamá, en contra de una pequeñita de 3 años y en contra de otras 4 personas más. De hecho, en Inglaterra empezaban a considerarlos como grupos terroristas, por lo que estaban ellos empezando a hacer y porque además están empezando a organizar, están incitando a la violencia. Son grupos de odio que necesitamos entenderlos así. Son grupos de odio, son grupos misóginos y también ellos están alentando toda la violencia en contra de mujeres o, ojo, también en contra de hombres que estén viendo que están felices con alguna pareja. Un tema muy importante, Augusto, en el tema de la salud pública, el tema de la salud mental de jóvenes y adolescentes. Sí, es un tema que ha ganado relevancia, la salud mental entre los jóvenes. Y algo de esto pasa por la identidad y por el deseo de pertenecer. Por un lado, una sociedad que mercantiliza las relaciones ideales, que se vuelven película, que se vuelven telenovelas, serie, y dicen, esta es la vida adecuada. Y todo el mundo encuentra una pareja y todo el mundo es feliz, porque su problema no es solo de una afección física, también es sentimental. Son incapaces de una relación sentimental con una mujer, pero lo ven en contraste a lo que ven en el mundo exterior, y ante no poder resolverlo y sobre todo no tener a quién recurrir, pues buscan los grupos de referencia en donde encuentren a sus pares, y eso sucede con los incels y con muchos otros grupos. Y el espacio virtual, ese que están detrás las redes sociales,
es propicio para que se generen estas comunidades, que después tienen su expresión más allá de lo virtual, de manera violenta. Y particularmente los grupos que podríamos calificar como proclives a la derecha, están contra las mujeres, están contra cierto tipo de hombres, ganan adeptos muy, muy rápido. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que necesitan identidad, que necesitan a dónde pertenecer? ¿Por qué no los estamos viendo? ¿Por qué no los estamos interesando? Justo en Jalisco ahora es nota la increíble deserción en el sistema de educación media superior, incluso en la educación superior. No todos llegan a la universidad, no todos tienen acceso a salud mental o a dónde recurrir cuando se sienten mal o tienen alguna afección emocional. Ahí es donde la autoridad debe tener como atención para dar estos servicios de orientación, porque son páginas cada vez con más usuarios y páginas desde donde se quiere recuperar los espacios que el hombre ha perdido ante la liberación femenina, un poco ese discurso machista de recuperación de toda esta narrativa patriarcal, ¿no? Sí, sobre todo, y tú no lo comentaste cuando nos diste los temas, por ejemplo, el feminicidio de Daniela, de la nutrióloga, la estudiante de nutrición, donde el joven viene desde Tonalá, que escucha una canción, no me acuerdo el siguiente... Black metal, y que le hablan al oído y que tiene que ir a matar a alguien, y llega a Plaza del Sol, donde vive la joven, donde vivía, Paseos del Sol, y ahí entra y la cuchilla, la mata. Y esto es también ligado a estos feminicidios incel. Lo que hablas de la salud mental, y coincido con Augusto, de que las autoridades le tienen que apostar más a la salud mental. Nos estamos quedando cortos, el grueso de la población, sobre todo adolescentes y jóvenes. Antes hablábamos, y yo lo comentaba hace rato, que hablábamos de que cuando traías ansiedad, traigo como que ansiedad, o ando deprimida, pero este problema ya está... Desde hace mucho se ha hecho crónico esa problemática de la ansiedad. Cada vez es más grave la ansiedad y la depresión en los jóvenes, que han encontrado en estas plataformas digitales, que son comunidades ya mayores. Se habla que a nivel nacional, y se me hace corto, 82,000 miembros de estas comunidades incel, que son personas jóvenes, adolescentes, frustrados, resentidos, que están en contra de las mujeres, que ahí se involucra y se incrusta el machismo que ya existe, y la misoginia de un odio exacerbado a las mujeres. ¿Por qué? Porque yo no tengo relaciones sexuales, porque yo no tengo ese afecto. Y un estudio hablaba que también tiene mucho que ver con las figuras que tienes al interior de las familias. Muchas familias son encabezadas por mujeres y lo han hecho súper bien, al contrario, es de alabarse, ¿no? Pero el grueso de las familias en Latinoamérica, más del 40% no tienen la cabeza masculina, y no por ser la cabeza masculina ya son familias de 10, ¿no? Pero este estudio hablaba de eso, de que también es un factor donde los adolescentes, sobre todo la niñez, los adolescentes se van buscando este tipo de plataformas y encuentran un espacio donde desahogan su frustración, donde desahogan sus resentimientos, de que no tienes un acompañamiento, no tienes quien te cuide, no tienes quien te quiera, como dicen, ¿no? Y esos son caldos de cultivo para cometer este tipo de asesinatos, este tipo de feminicidios. Tú hablas con jóvenes y tú ya sabes, no sabrán otra cosa, pero sí saben lo que es incel, sí saben lo que son las comunidades incel, sí saben lo que son
las frases, las palabras que dijo ahorita, que dijo Vania, los chat, voice, todo eso, ellos ya lo conocen. Y yo creo que las autoridades aquí han hecho a un lado esta parte de la cuestión mental, emocional, de las redes sociales, de estas plataformas, donde los algoritmos ya están identificadas lo que es la misoginia, el resentimiento, la frustración, el machismo con estas plataformas, ¿no? Y es delicado y ojalá, yo creo que se han dado avances, porque sí ha habido avances. Sin embargo, quedamos todavía muy atrás. Mucha tarea en escuelas y universidades, Gabriel. Hay que recordar también aquel caso de un joven que primero ataca a unas servidora sexual en un hotel y luego se va a una universidad y también agrede a 2 mujeres. Un caso también similar a lo que ocurrió en Paseos del Sol. Pues qué tema, ¿eh? Qué tema y tan complejo por los diversos ángulos, pues, que a tratar, a ponerle atención, empezando por lo que es el tema de la salud mental, los niños, los jóvenes perturbados, y luego ahora con las redes, este tipo de información, este tipo de perfiles, pues permite que se puedan tener esa comunicación. Y tocabas el tema de la salud mental, Jaime, pues es algo que nuestro sistema de gobierno, de salud, no le pone mucha atención. No. Y pues es tan importante la mente como el cuerpo. Y en el tema educativo, pues el tema de la salud, de gabinetes de psicología que en el pasado han creado, pero siempre se han estrellado con la falta de recursos, de presupuesto. Y personal. Y el tema lo tienen detectado, pero siempre cuando se trata de instrumentar acciones, programas, políticas públicas, no hay recursos porque otros son los que establecen las prioridades. Y como sociedad esto pues lo tenemos, lo pagamos, lo sufrimos, más aquellas familias que lo sufren como la de esta maestra de nutrición, que sin deberla ni temerla, pues no sé si a lo mejor porque era muy atractiva, era muy guapa, se generó ese odio, porque el punto es, ¿por qué odiamos? ¿Por qué odia la gente? ¿Cómo se dan estas perturbaciones? Se sienten rechazados, el estado físico, la apariencia, sufren bullying. ¿A dónde lleva a que se genere ese odio? ¿Y hasta qué punto pueden llegar hasta quitarle la vida a una persona? Como en este caso, pues dice, él señala, el joven detenido, pues que fue al azar. Que fue al azar. Que no la ¿Cómo la conocí. escogió? ¿La conocía? ¿La había visto? No la conocí. ¿Se la encontró en el camión, en el trabajo, en la escuela? ¿Dónde? Hay muchas preguntas que habrá que responder. ¿Cómo se da, no? ¿Cómo se da este caso? En el cual, pues, la selecciona para asesinarla. Forma parte de un grupo secreto, de gente perturbada, de resentidos, porque es otro el tema, el resentimiento social o el resentimiento que se da por el rechazo que puedan tener, como estas características de grupos de incels, gente pues que es rechazada. Dicen pues que de cada 100 varones, 20 son los seleccionados por el 80% de las mujeres, ¿no? Y el otro 80% tiene muchas dificultades para lograr construir una relación, ¿no? Con una pareja. Y bueno, son tantos los ángulos. No lo hay, pero digo, las perturbaciones, los resentimientos, ¿hasta qué grado llegan, pues? ¿Hasta qué grado llegan? Pues yo creo que hay que ponerle atención a este caso, sin ser nosotros psiquiatras ni psicólogos, ¿no? Sí. Jaime, entrevisté a las y los candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios, el organismo estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Todos los 2 candidatos y las 2 candidatas me mencionaron ese tema. ¿Sí? En la Universidad de Guadalajara tiene que trabajar
en el tema de la salud mental de las chicas y los chicos. Pues Ahora, sí está muy interesante. Debemos tener cuidado en pensar, son los incels, allá ellos no. No, Son tienes un que reflejo de involucrar. nosotros. Claro. Y si los ponemos como aparte o simplemente los adjetivamos, eso agrava los el adjetivamos, problema. nada más se Los- agrava y evadimos la Y responsabilidad. agudizas Sí, más las la- autoridades son omisas como lo son en casi todos los temas. Pero aquí también la sociedad es omisa y volvemos entonces de la sociedad a las personas. Ahí hay ¿Qué que tanta voltear a atención ver. estamos Hay poniendo? una Hay serie. que voltear a ver eso. Hay una serie que no sé si ya la vieron y que se las recomiendo a quienes nos están viendo esta noche, que se llama Adolescencia. De ahí que de sale hecho el tema. está De ahí sale basada el en tema. estos dos casos. Era un niño en una Definitivamente. familia normal, en una familia donde era atendido, era chiqueado, que yo creo que sí vale la pena verlo. Y la gravedad, como dice Augusto, y también lo que se mencionabas ahorita con estos chicos de la Federación de Estudiantes, en la UNAM hoy suspendieron clases en todas las carreras porque había amenazas de que iba a haber más ataques. Porque Así ya la traen gravedad. con Ahí lo hay del una CCH. asignatura pendiente de gobierno y sociedad. Lo de la Sí. FEU es importante, ¿eh? Se nos acabó el tiempo. Gracias, Vania. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Augusto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y los esperamos nuevamente aquí el próximo lunes en una emisión más de Periodismo en Plural. Pásenla muy bien.